Jaibanjo NG Cortiñas es un amigo desde hace muchísimos días. Ustedes saben que él ha sido superintendente de bancos, de valores y ha sido Contralor General de la República. Y por supuesto agradezco a Jaibanjo que lo he invitado para que nos ayude un poco a entender algunos aspectos de la vida económica y política del país y bueno, pues nadie más versado para que él y sobre todo que es un gran comunicador. ¿Cómo anda usted? Muchas gracias, Héctor. Sentirme muy contento de estar aquí en tu programa, un periodista como usted, de mucha fuste, tanto de la radio como de la televisión y de la prensa escrita también, ¿Cómo en su no? oportunidad. De manera que me da un grato placer estar aquí y compartir contigo los puntos de vista que en materia de economía, política, lo que entiendas que pueda yo tratar. ¿Cómo no? Bueno, ya formalmente el gobierno depositó el pasado viernes ante las cámaras legislativas lo que es el proyecto de presupuesto y lo que se espera sea la ley de gastos públicos previsto para el próximo año. Y bueno, aunque uno no tenga el documento per se, pero por lo menos a grosso modo lo que ha salido por la prensa permiten tener una idea de hacia dónde vamos. ¿Qué te parece a ti las informaciones preliminares que tiene en ese sentido? Mira, yo creo que una de las cosas que ha avanzado el país es el de disponer la información pública con mucha prontitud. Y ya desde el viernes en la tarde, la Dirección General de Ok, Presupuesto ya colocó, colgó el correcta, documento el ya. documento completo Ok, de la versión que se le entregó al Senado de la ya. República, al Congreso por la vía del Senado. Es una buena Sí, información. por supuesto, y ahí pude ver prácticamente en toda su extensión el documento de propuesta del presupuesto para el año 2018, que contrario a lo que se había dicho en la rueda de prensa, que decía que eran 814.000 y tantos millones de pesos, en el presupuesto que se depositó y que está publicado, habla de 816.600 y tantos millones de pesos, alrededor de 2.000 De 2.000 millones millones de más. pesos más. Eso no es significativo, dado el monto ya Claro. concebido, pero es una precisión que es bueno que se haga porque eso, si usted compara esos 816.000 millones de pesos con los 711.000 millones de pesos del presupuesto vigente del 2017, eso te estaría dando un crecimiento aproximado de 14.5% de 2008 respecto al 2017. Un crecimiento importante si usted toma en cuenta que el crecimiento del Producto Interno Bruto a precio corriente para el año 2008 se prevé que será de 8.5%, el de precio corriente, porque el de precio constante se ha estimado en 5%. El hecho de que un presupuesto de la nación, en este caso este 14.5% al que me he referido, supere en forma importante al crecimiento de la economía e incluso el crecimiento del gasto público que se sitúa en unos 686.000 millones de pesos para el año 2018, el crecimiento estaría rondando el 11%, 11.5%, también supera el crecimiento de la economía en términos de proyección. Ese hecho es lo que precisamente llama a determinados niveles de preocupación de que se siga continuando la elaboración, la formulación de presupuestos con posibilidades que probablemente estén más allá de la propia capacidad del país. Recaudadora. En primer lugar, de la capacidad de producción y luego de la No, capacidad ya, recaudadora. ya. En la capacidad de producción, porque si usted pone al presupuesto crecer más que la economía, Sí. pues obviamente en algún momento tendrá su dificultad. Y si lo pone o a la par o creciendo por encima de los ingresos, lo propio. Es por eso que todos los años, desde hace un tiempo, creo que desde el 2006 hacia acá, se vienen formulando presupuestos con déficit presupuestario. Para este año el presupuesto estaría, para el 2018, perdón, que es la propuesta a la que nos estamos refiriendo, estamos hablando de aproximadamente unos 86.000 millones de pesos de déficit presupuestario, que tienen que ser cubiertos a través de financiamiento, lo que se le llama el financiamiento neto. Porque el financiamiento bruto, es decir, la necesidad de financiamiento bruto, alcanzan los 213.000 millones de pesos. ¿Qué más o menos esos 80 y tantos, 86 mil 86 millones. mil? Eso es algo más de un 3% del PIB.
viene siendo aproximadamente, bueno, el 1% del PIB viene siendo dos y algo Dos y del algo PIB, del PIB. porque cada 1% del PIB viene siendo unos 40.000. Ah, 40.000, Sí, o sea, viene dos dos y y algo. algo. Pero bueno, un déficit de 2 y algo Bueno, no es. el déficit se ha situado para este 2018, según el cálculo que ellos han hecho, de 2.25%, Ok, que si usted lo compara con el 2,25. déficit del año 2017, que es el año en curso, que se sitúa en 2.3, entonces estamos hablando de una diferencia hacia la baja insignificante, pero Claro, una señal positiva, desde el claro. punto de vista de que por lo menos es menor. Naturalmente, eso va a depender de cómo se comporte la economía, ¿eh? Y cómo se comporten los ingresos del gobierno. Y lo digo porque, digamos, para este año 2017 se había proyectado que el crecimiento económico se iba a situar alrededor de 5.5%. Y ya se hubo que hacer, o que se hizo, una reestimación del PIB para colocarlo en 4.75 de crecimiento en lo que será el año 2017. De manera que, y eso obedece a variables internas e internacionales, no necesariamente la controlan los gobiernos. Y yo creo que es bueno destacar que yo creo que un activo importante que ha tenido las distintas gestiones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es justo eso, que el crecimiento económico ha sido un común denominador de las gestiones del presidente Fernández y de las gestiones del presidente Medina. ¿Cómo no? Entonces, podría decirse que es un presupuesto en un escenario mucho más optimista que la realidad que la realidad que estamos viviendo en estos momentos. La realidad económica es mucho más optimista, la formulación por parte de las autoridades. Mira, los supuestos que ellos plantearon en la formulación del presupuesto son supuestos que yo pienso que responden a la realidad. En el campo, digamos, internacional, dos supuestos importantes que ellos han establecido es el precio del barril del petróleo y lo han situado en alrededor de algo más de $49 el barril del petróleo. Y el precio de la onza Troy de oro lo sitúa en algo más de $1.200. Y al mismo tiempo también están situando un crecimiento económico un poco por debajo de lo que habían estimado en el 2017, en un 5%, y una tasa de inflación o una meta de 4%. Bajo esos dos supuestos, o esos tres o cuatro supuestos, yo creo que se está proyectando un crecimiento económico inclusivo, pero con estabilidad. Y esto es importante porque, digamos, el hecho de que se esté estimando unos precios de la tasa de cambio también, que la están situando alrededor de 51 pesos por un dólar a diciembre del 2018, esto te está diciendo a ti que no va a haber dificultad para el problema de que el Estado tenga presión del gasto público por el lado inflacionario, pero tampoco el Estado no está supeditando el incremento de sus ingresos por el lado de la inflación. Usted sabe que cuando la inflación crece, eso permite que los ingresos corrientes del gobierno aumenten, Sí, pero claro. de forma artificial, no a consecuencia de un crecimiento económico, sino un Exacto. crecimiento de los precios, y eso no es saludable. Y al mismo tiempo, unos precios del petróleo relativamente cómodos, eso permite que no haya mucha presión en el tipo de cambio y al mismo tiempo también, si bien es cierto que no te permite aumentar los ingresos tributarios por ese concepto, pero al mismo tiempo le ayuda al gobierno a no tener que aumentar el gasto por transferencia al sector eléctrico. ¿Cómo no? Hay también un supuesto de que la presión tributaria será superior al 15%. Todavía, yo no sé si está en 14. ¿En cuánto está ahora mismo? Actualmente, según mi medición, está en 14.1. Pero las 14,1. autoridades en el documento han planteado que está en 13.9. A mí me da 13,1. 14.1, Bueno, pero a ella le da 13.9. pero más o menos puede Y ser para el presupuesto del 2018 la han situado en 14.5, la 14,5. estimación. Ok, la Sin estimación. embargo, tanto el registro, el 13.9, el 14.1 o la proyección del 14.5 estaría por debajo y están por debajo de lo que contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dice que para el 2015 deberíamos tener una presión tributaria de Y 16%. ya vamos al 18. Por supuesto. Y Sí. que para el 2019 deberíamos tener una presión tributaria de alrededor de 19% con respecto al PIB. O sea que estamos por debajo en alcanzar esas metas y por eso es que el manejo de las finanzas públicas, si bien es cierto que al día de hoy son sostenibles,
hay elementos que nos muestran, que señalan que hay un agotamiento del modelo fiscal y que aunque el presupuesto que se ha formulado para el 2018, y lo dice claramente, está fundamentado en el hecho de que van a producirse mejoras importantes en la administración tributaria y que los aumentos del ingreso corriente que se ha estimado en alrededor de 12% para el 2018 lo están supeditando a la mejoría en la administración tributaria y no a nuevas figuras impositivas. Que eso es bueno que los agentes económicos y el público en general lo sepa, de que el gobierno no está contemplando nuevos impuestos para el año 2018. Que es una parte bastante importante. Por supuesto. Sí, se mejora la recaudación vía la eficientización, entonces sin tener que crear más gravámenes, pues evidentemente uno entiende que entonces las expectativas del gobierno de aumentar los ingresos vienen por esa vía, Sí. ¿verdad? Permíteme, Héctor, porque tal vez pudiera los amigos que nos están viendo pensar que he construido un título de una primera plana de un periódico cuando digo que el presupuesto del 2018 favorecerá el crecimiento económico con inclusión y estabilidad. Esto yo lo puedo sustentar. Cuando yo digo de inclusión, me refiero a que si se mantiene la estabilidad cambiaria, la estabilidad de la tasa de interés, la estabilidad en los precios, así como también el crecimiento económico, pues obviamente estamos frente, y eso se ha logrado en el 2017, no es razón para no lograrlo en el 2018, y también se ha logrado en el pasado reciente. No es razón para que los agentes económicos y el público en general pueda tener algún tipo de aprehensión negativa respecto a las expectativas económicas del 2018. ¿Cómo no? La gente entiende que el asunto del endeudamiento externo es algo, una alocada carrera, sobre todo la oposición y algunos economistas. Se mantiene en niveles aceptables el endeudamiento del país. Mira, según la web de la Dirección General de Crédito Público, a julio de este año, la presión del endeudamiento del sector público no financiero se sitúa en alrededor de 39%. 38.5, 38.9% para ser exacto. Según mis cálculos, de conformidad como se conformó el presupuesto del año 2018, el presupuesto va a generar un 1% más de presión hacia el PIB de la deuda. Es decir, va a pasar entonces de 38.9 que está actualmente a 39.9. O 40, puede ser. Sí, estamos hablando de una cifra que parecería no muy alta, de un 1%. Pero es el sector público no financiero. Exacto, pero es una señal más de que continuamos con el crecimiento de la deuda. Okay. Y yo no soy de lo que critico el endeudamiento. El endeudamiento siempre que vaya a sectores productivos y reproductivos, a inversión de capital, es una inversión y es un endeudamiento correcto. No es correcto cuando se va a cubrir gastos corrientes o bien no se usa o no se le da el destino debido, ¿no? A nivel de transparencia y a nivel de prioridades. Claro, yo pienso que tú coger prestado para construir autopistas y para construir obras que tienden al desarrollo y que tienen una alta tasa interna de retorno. Yo le voy a poner un ejemplo, Héctor. Lo he dicho en otros lugares, pero lo voy a repetir. El puente Duarte fue construido en la época de Trujillo. Sí. Sin embargo, usted y yo lo usamos. Eso es así. Ese puente Duarte, cuando se construyó en la época de Trujillo, se hizo con recursos propios de ese momento. Sí. Parecería todo una acción positiva del gobierno tirano de entonces, pero resulta que no. Desde el punto de vista financiero no fue racional esa decisión. ¿Por qué? Porque cargó en la generación de ese momento el costo de esa obra, cuando usted y yo todavía estamos usando esa obra. Quiere decir que lo razonable es redistribuir en el tiempo el costo de financiamiento de una obra de esa naturaleza, para que varias generaciones no solamente la disfruten, sino también que la cubran a nivel de costo, ¿no? Entonces, esa sería una decisión racional desde el punto de vista financiero. Por eso es que el endeudamiento no es malo, cuando se hacen para obras de esa naturaleza, porque permite que más de una generación
cargue con el costo de su financiamiento y no una como fue el caso del Puente Duarte y de otros ejemplos que podríamos poner. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del economista Jaivanjo NG Cortiñas. Vamos a un corte y ya regreso con la parte complementaria de esta entrevista.